para invertir definiciones, para cuestionar paradigmas, para desarmar prejuicios, para construir pensamientos, para forjar puentes, para ser mujeres haciendo y diciendo en libertad. Las caras de llama. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Las Caras de Llama por la página del Hicha. Bienvenidas a todas las personas que nos están acompañando. Esta noche tenemos un tema muy importante, muy reciente también. Hoy vamos a hablar sobre el Día de las Madres, el machismo festivo. Y para esta noche tenemos de invitadas a las compañeras, hermanas, Karen Alanoca, fundadora y miembro del colectivo Mamás Sororas de Bolivia, impulsoras también del sector del Padre Responsable, a Fabiola Porcel, abogada asesora de la cooperación internacional, y a la hermana Ana Choque, que es partera tradicional. Nos acompaña también la hermana Sharol, y en la parte técnica está también Wilmer y yo acompañándoles esta noche. Vamos a empezar, vamos a darles primero un espacio, una bienvenida, un cariño a cada una de ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para hablar sobre la maternidad, sobre todo lo que significa y lo que involucra esto. Así que partimos primero por conocerlas, que se presenten también para todo el público del Hicha, que lunes a lunes nos acompaña en las caras de llama. Karen, por favor, si pudieras presentarte. Gracias por la invitación, amigos de las Caras de Llama, a Hicha también, a las hermanas que nos están acompañando en esta noche. Yo soy Karen Alanoca, fundadora del colectivo Mamás Sororas de Bolivia y co-creadora del sector del Padre Responsable. Gracias, Karen, bienvenida. Fabiola. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de estar acompañando en esta sesión de Las Caras de Llama. Soy muy seguidora de todos los espacios que tienen. Bueno, yo soy abogada en Derecho Público y Derecho Constitucional. Y bueno, trabajo generalmente siempre con instancias desde la cooperación internacional prácticamente ya hace varios años. Y bueno, muy contenta de estar pues presente en esta sesión con un tema tan bonito y tan apasionante para todas las mujeres, ¿no? Gracias. Gracias, Fabiola. Hermana Ana. Bueno, muchas gracias, hermanas. Ustedes profesionales, yo también. Mi nombre es Ana Choque, soy partera desde hace 43 años. Estoy ejerciendo como partera, ¿no? Y he atendido bastantes partos. Y sí, actualmente estoy trabajando como partera, ¿no? Y es mucho gusto, ¿no? En compartir, en que también les agradezco que me hayan invitado para que sea partícipe en este programa, ¿no? Con diferentes personas. Yo creo que vamos a hablar de muchas cosas de este tema que hoy se está llevándose. Actualmente también estoy trabajando como responsable de medicina tradicional en el Ceres El Alto. Perfecto, muchas gracias, hermana Ana, a todas, gracias por estar acá. Vamos a iniciar esta noche con una pregunta muy importante. También desde el lugar donde ustedes vienen, a lo que se dedican, su oficio, ¿qué es la maternidad para ustedes? Karen, si podemos empezar contigo. Ya, yo soy mamá de un bebé de 1 año. Para mí la maternidad es
no es una experiencia privada, es un asunto público, ha sido una forma de romper los arquetipos de la maternidad patriarcal que nos han impuesto, me ha hecho más rebelde, más insumisa y más desobediente. Fabiola. Bueno, yo también soy mamá de un niño de 2 años. En realidad, yo creo que la maternidad evidentemente es tal vez el acto más noble de la humanidad. Sin embargo, creo que también la maternidad es el dispositivo más poderoso de la desigualdad de género, ¿no? Comparto con Karen el hecho de mencionar que la maternidad no es una práctica individual de la madre, sino que realmente está muy dirigida y nos marcan el paso, ¿no? En cómo ejercemos esa maternidad, muchas pautas, sean sociales, culturales, incluso hasta económicas. Bueno, creo que al ser un rol tan importante, creo que, y además, como menciono, al estar tan influido por demasiadas pautas de todo tipo, creo que también debería ser pues más tomado en cuenta como política pública, ¿no? Sin embargo, creo que además de todas este diagnóstico de ejercicio de maternidad, sin duda alguna es un rol pues muy noble y es una experiencia muy maravillosa, ¿no? Gracias. Hermana Ana, para usted, ¿qué significa la maternidad? Usted que ya con tantos años de experiencia, apoyando a otras mujeres a parir, ¿qué mirada tiene usted sobre la maternidad? ¿Qué significa? Su micrófono está cerrado, hermana Ana, no le estamos escuchando. Va a Gracias. disculpar, sí. Bueno, para mí ser la maternidad es lo más importante de la vida, ¿no? La maternidad para mí es una concepción de la vida, porque como partera tradicional he ayudado a muchas mujeres a hacer cómo se sienten ser madre, ¿no? Con el dolor que han tenido y el cariño que le han visto por primera vez a sus bebés, ¿no? Ha sido tan importante dándoles el motivo de ser madre. Al atenderle los partos, se han sentido muy, o sea, una persona muy importante, ¿no? Una madre muy importante, ver por primera vez a sus hijos y se han sentido muy felices, ¿no? Eso es para mí la concepción de la vida. También desde que estaba embarazada, también he visto, ¿no? Cómo se han sentido el cariño a sus hijos. Gracias, hermana Ana. Creo que es importante destacar algo que las tres mencionan, desde sus propias visiones, por supuesto, que la maternidad tiene que ser deseada, tiene que ser aceptada. Cada mujer tiene que poder decidir ser madre. De ahí que viene toda lo que conlleva tener una maternidad deseada, ¿no? Realmente ejercerla con amor, con cuidado, porque una acepta y por lo tanto sabe a lo que se está metiendo, digamos, en otras palabras, y asume esa responsabilidad, asume ese amor, asume ese cariño, asume esos cuidados. Sin duda, la maternidad no puede ser individual, no es una tarea exclusiva de las mujeres.
ya sea en pareja o en comunidad, en colectivo, hay una crianza de esa nueva vida que tiene que ser de otra forma, ¿no? Y bueno, en ese sentido, aquí en nuestra sociedad, un poco lo que vemos, lo que percibimos, sin ir más lejos, el 27 de mayo, lo que la sociedad en general em, traza como estereotipo, como imagen icónica de la mujer madre, es la mujer madre abnegada, la mujer madre sacrificada, ¿no? Y los regalos de ese día siempre son en ese sentido. Gracias, mamá, por tu sacrificio, por tus amanecidas, por tus trasnochadas, siempre apuntan a ese sacrificio que es inherente a las mujeres, dando por sentado que uno, todas las mujeres tienen que ser madres; dos, todas las mujeres tienen que ser madres abnegadas y sufridas, ¿no? Y así una sucesión de adjetivos que si tú miras de lejos y dices, bueno, yo no quiero ser esa mamá, ¿no? Si tengo que ser tan sufrida y tan cargada de todo eso, yo no quiero, ¿no? Y hay madres que se replantean ese ser madre, ¿no? De ahí que construyen otras maternidades. Ustedes, la hermana Ana, no sé si es madre, pero ¿cómo llevan su maternidad? Karen ya nos contaba un poquito que está apuntando a construir también otra maternidad que responde a otra mirada de esta crianza de la vida, de esta crianza que no solamente es un acto individual, sino que es más bien algo público, algo político. ¿Qué miradas tienen sobre ese estereotipo que la sociedad nos pone sobre cómo tiene que ser una mujer, sobre cómo tiene que ser una mujer madre boliviana todavía? Quien quiera responder, ¿no? Para que no haya presión. Creo que en cuanto al sistema, nos ha relegado a las madres a solo estar en la casa, a solo lo doméstico, sin considerar que la crianza, el cuidado y la educación de un ser es trabajo. Incluso se trabaja más horas que cualquier persona cuando trabaja en una oficina, 8 horas, ¿no? Es un trabajo de 24 horas porque ni cuando duermes descansas. Estás pendiente de que no se destapen, de que no se caigan, si se enferman no duermes. Em, entonces es la maternidad que nos han impuesto, ¿no? Hablando, como tú decías, la maternidad tiene que ser también vista desde un factor eh, político y público. A nosotros como país nos falta crear una política pública de atención a madres, a las madres y madres que crían solas. Nosotros como colectivo apostamos a eso porque estamos en constante desigualdad en todos los ámbitos económicos, sociales, adhiriendo otros factores más que ahondan más la desigualdad. Viola, no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, muy en la línea que decías, ¿no, Mayra? En realidad, em, la maternidad es un derecho. En algunos casos es un privilegio, se convierte en un privilegio cuando, por ejemplo, una mujer quiere ser madre y lamentablemente no puede serlo, ¿no? Entonces, para determinadas mujeres, en cierta medida también se convierte en privilegio la maternidad, pero en general, la mujer, o sea, y esta es una concepción que tenemos social, siempre hemos estado vistas como, bueno, como programadas o nacidas o destinadas únicamente para parir, ¿no? Para ser madres. Y evidentemente esto hace pues que, por ejemplo, aquellas mujeres que ya tenemos o que ya tienen, digamos, algún conflicto con los roles que están destinados para nuestro género, ya empecemos a tener una especie de, bueno, a ver, sí, evidentemente quiero ser madre, pero no con estas reglas o con estas pautas
sociales, culturales, etcétera, que se nos están o que se nos ha impuesto, ¿no? Y es muy difícil porque es como que únicamente el sistema te da dos vías para ejercer tu maternidad. Una en la que puedes decidir o definir quedarte en casa y dedicarte exclusivamente a la familia, lo cual de alguna manera puede convertir a determinadas madres o puede impulsar a determinadas madres dar un paso hacia la dependencia económica, por ejemplo, y también emocional con el otro progenitor. Y evidentemente estas madres también son cuestionadas, ¿no? O sea, a pesar de que hacen un desprendimiento tan grande como, por ejemplo, dejar cuestiones que en su individualidad podrían tener, como trabajo, estudio, etcétera, igual son cuestionadas porque al final aparentemente el trabajo de casa, el trabajo con los hijos, el trabajo del cuidado no está valorado en la medida que debería ser valorado. Por el otro lado, bueno, las madres que no pueden permitirse dejar de ir a trabajar y tienen que salir a trabajar. En definitiva, el cambio de roles en nuestra sociedad todavía es un tabú. O sea, pensar que la mujer puede trabajar y el hombre va a poder hacer las tareas de casa, esto no en realidad es... no digo que no existan casos, seguramente que sí, pero es un poco dificultoso todavía en nuestra sociedad, ¿no? Y en ese sentido, pues es la madre la que más o menos termina haciendo el trabajo fuera de casa y el trabajo dentro de casa. Y terminamos como prácticamente decía Karen, ni siquiera puedes dormir cuando estás durmiendo, ¿no? Entonces creo que hay ciertas cuestiones que hay que analizar y hay que reflexionar, hay que ser crítico o crítica y evidentemente poner estos elementos sobre la mesa del debate y poder plantearnos una maternidad diferente, ¿no? Para que aquellas mujeres que incluso como hace un momento decía, todavía se encuentran conflictuadas con ciertos roles que están establecidos para la mujer, no tengan ese miedo o puedan decir, bueno, sí, voy a ser madre finalmente, pero lo voy a ejercer de una manera pues alternativa a las únicas formas que están establecidas social o culturalmente. Gracias. Hermana Ana, sería interesante también desde su mirada, su experiencia, cómo se lleva la maternidad en otros espacios. No sé si usted es partera tradicional. Ahora en la ciudad se hace mucho énfasis sobre los partos asistidos, partos más humanos, ¿no? Que ya no sean como en la ciudad normalmente una mujer que va a parir entra a una sala completamente fría, sola, sin vínculo afectuoso de alguien que esté sosteniendo esa labor de parto, ¿no? Sino que con médicos, enfermeras que gritan, etcétera, etcétera. Pero usted desde su experiencia, desde su trabajo, no sé si en el área rural, en el campo, en las comunidades, hay una otra mirada sobre, no solamente sobre el parto en sí, sino sobre la maternidad como tal. ¿Se ejerce de manera colectiva o hay otra mirada o es también una idea equivocada que estamos teniendo? Se vive igual, a la madre la dejan y que se arregle. ¿Cómo sucede, hermana Ana? Si nos pudiera contar, compartir para que podamos conocer un poco más. Bueno, sí, es como partera. Yo he visto, ¿no? En bastantes años de experiencia, todo, ¿no? Ser madre tan abnegada es, para mí es, pues lo veo también, ser madre es una responsabilidad muy grande de la vida. He visto, ¿no? A las personas que he ido a atender también, especialmente en las áreas rurales, ¿no? Ser madre es una persona muy responsable de la vida de sus hijos, más que todo. Y no solo es ahora, pues, ser ama de casa nomás, ¿no? En las provincias especialmente, sino es una persona proveedora
que tiene que trabajar, también tiene que ser ama de casa. Y también he visto, ¿no?, en hogares, en los partos que he ido a atender, la mamá siempre se está preocupándose de los hijos. ¿Qué va a comer hoy día? ¿Cómo voy a atenderlos, no? Hoy en día las mujeres también ya quieren tener el parto en su domicilio. Especialmente el año pasado, ¿no?, en tiempos de pandemia, ahora está repitiéndose la misma situación que he visto. Los hospitales estaban cerrados, no querían atenderles, los médicos le miraban, aunque estaba ya chorreando sangre, chorreando líquido, no le querían atender. Ahora este tiempo está de nuevo volviendo, ¿no? Al día yo atendía casi hasta 14 partos al día. Entonces, 10 partos, así siempre atendía, ¿no? Y veía también, ¿no?, el machismo tal vez de los médicos, como se dice, los médicos no tenían tal vez sentimiento, ¿no?, de las personas, de las mujeres embarazadas. Han sufrido demasiado violencia obstétrica. Entonces yo incluso he atendido en las movilidades porque han llegado a mi casa, a la puerta de mi casa, sacado el piecito, sacado la cabecita, ya fríos los bebés, ¿no? Entonces cada situación que yo he visto, también me han llevado, me han llamado, ¿no? El bebé ya estaba muerto en la vientre y no, por no atenderles los médicos han ido a buscar las señoras así embarazadas con su dolor, ya reventado el líquido, ya han ido a buscar de hospital en hospital, ¿no?, que no le han querido atender. En eso se ha ahogado ya el bebé, ya se ha hecho incluso sus necesidades, el bebé ahí adentro ya estaba ahogado. Y eso es lo que he visto, ¿no? Y cada mujer que ha sufrido en su embarazo, en su parto, esas situaciones para mí era muy dolorosa como mujer, ¿no? Que yo la había visto, hasta he tenido que llorar junto con ellas porque estaba demasiado que abuso más o menos, ¿no?, que le estaban haciendo los médicos junto a su bebé, que ya estaba a veces muerto, a veces ya estaba agonizando, de lo agonizando les he salvado. Algunas veces el bebé ya nacido, tenían retención placentaria, algunos que ya estaban programados de 2 cesáreas, hasta 3 cesáreas tenían, y el próximo que venía también tenía que tener cesárea, ¿no? Entonces, he tenido que enfrentarlo rudamente en esa pandemia. Ahora desde ayer, antes de ayer, igual otra vez están viniendo, ¿no? Ayer, por ejemplo, 2 señoras han venido que ya estaba reventado el líquido, ayer en la mañana a las 5 de la mañana, a la otra le ha reventado, a la otra a la 1 de la tarde ya le había reventado, entonces no querían atenderle los médicos y le han hecho volver a sí mismo, ¿no? Entonces esas cosas a veces como mujer yo lo siento mucho, ¿no? Que esas cosas estén pasando también en la sociedad. Gracias hermana Ana por compartirnos también, ¿no? Esta su experiencia que tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que también las compañeras han señalado, Fabiola y Karen, que la maternidad también tiene que ser un asunto de política, de Estado, ¿no? No hay una asistencia a las mujeres, a las madres, a las que van a parir, no hay un acompañamiento, no solamente en política, sino también en normativa, se las deja a la suerte, al azar, los partos en las postas públicas se dan, como la hermana Ana dice, se dan por montones, se dan en situaciones completamente precarias también.
Entonces, no corresponde con esta imagen de maternidades que nos vende esta sociedad, este sistema, porque se romantiza mucho la imagen de la madre, la imagen de la mujer abnegada, y sin embargo no se ofrece nada a cambio para que esas mujeres que sacrifican su vida, sus cuerpos, su salud emocional, física, no se compensa de ninguna forma, porque una mujer que va a parir no solamente está 9 meses con la barriga y se acabó. Ese cuerpo físico de esa mujer sufre un desgaste importante, descalcificación, etcétera, etcétera, varios problemas que no son atendidos luego, ¿no? Que no es que las mujeres, las madres cuentan con un seguro especial o algo así. Se hace énfasis en la atención a los bebés, a los recién nacidos y bueno, las consecuencias de ese parto muy pocas veces son atendidas en centros médicos o asumidas dentro de un sistema de salud. Se asume como por casi entre comentarios, ¿no? Ustedes que son mamás también deben conocerlo, ¿no? La típica, ¿cuántos dientes te ha costado tu guagua? ¿Cuántas muelas te ha costado la guagua? Se dice entre chiste y chiste, pero es una realidad y eso no es como por azares del destino. La hermana Ana también debe saber, es producto de una descalcificación que sufre nuestro cuerpo. Entonces, a eso nos vamos, ¿no? Cuando hablamos de romantizar la maternidad, cuando nos venden solamente una figura muy por encima, pero el trasfondo de todo lo que significa esa maternidad es importante, ¿no? Y el peso que se carga sobre solamente las mujeres. Cuando hablamos de maternidad, muy raras veces o casi nunca vamos a hablar de paternidad. No se habla de ese acompañamiento, porque para que haya esa guagua ha tenido que haber un hombre, ¿no? Un hombre que tal vez muchas veces, en muchos casos, ni se está haciendo cargo, ni se va a hacer cargo nunca, porque las guaguas hay muchas también que son productos de violaciones. Entonces, esas mujeres que van a parir, no solamente están pariendo por la idea romántica de, si todas las mujeres quieren ser madres, sino porque se ven obligadas, porque este sistema, estas políticas de Estado, también impiden a las mujeres decidir sobre sus cuerpos y abortar, aunque esté en la ley. Seguramente Fabiola nos puede decir más al respecto. Aunque esté en la ley que las mujeres pueden abortar en casos de violación, ¿cuántas veces se ha dado que esos procesos han sido demorados a tal punto que esas mujeres no han podido llevar adelante ese aborto, aunque esté en la ley y aunque estén amparadas en eso, ¿no? En todo eso está englobado lo que significa la maternidad, no solamente el 27 de mayo y la rosita que está circulando por ahí por las calles. No sé, Sharon, si quieres comentar algo al respecto. Sí, Mayra, muchas gracias. Bueno, yo quisiera un poco delimitar, ¿no? Porque si decimos maternidad, son miles de vetas las que se puede abrir alrededor de la maternidad. Entonces, para dirigir un poco hacia dónde vamos, como el programa se titula habla del machismo festivo acerca del Día de la Madre, quisiera preguntarles, por un lado, las violencias, ya nos había comentado Ana, muchas gracias por hablar de la violencia obstétrica. Hay muchas otras violencias que se viven alrededor de la maternidad y una de esas violencias me parece que es esta narrativa de poner a la madre en ese pedestal casi sobre una torre de marfil en el que la madre tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Lo que quisiera que discutamos ahora es sobre las otras violencias que sufren las madres en diferentes espacios de la sociedad. Yo quisiera que cada una de ustedes nos comente lo que entiende por una maternidad racializada. Si tienen una opinión, una concepción específica sobre esto, si han reflexionado sobre el tema, porque yo estoy segura que es muy diferente maternar como madre de clase media, blancoide en la sociedad boliviana, a maternar como mujer india, chola, en cualquier otro espacio distinto, ¿no? Quisiera que me comenten sobre eso. Y antes de darles la palabra, me gustaría también mencionar que
he escuchado muchas veces esta idea de la maternidad moderna en la que, no sé, mujeres se encuentran solas para dar ese siguiente espacio en su vida sin ninguna sabiduría heredada o algo así. Entonces empieza este mercado de los consejos sobre maternidad y los libros y los podcasts y todas esas cosas a las que ciertas clases acceden y en las que también se forman ciertas comunidades y están no sé si definitivamente divididas, pero definitivamente esta otra dinámica de maternidades en comunidad, donde las abuelas, las tías, las vecinas, las amigas, las hermanas son parte de esa maternidad. Entonces, les pido que me comenten eso. Creo que en esta fecha no hemos visto, es donde más vemos, por así decirlo, el discurso romántico de la madre, pero si nos ponemos a pensar, este discurso romántico no es más que violencia simbólica contra nosotras, contra las madres. El hecho de que la madre lo puede todo. Te pongo un ejemplo. Cuando el hombre te abandona a ti, te abandona con tus hijos, ¿y qué te dicen? Pero no le pidas nada. Tú ponte a trabajar doble y vas a poder solita. ¿Y qué de la impunidad en la que se le deja al hombre? Del que la sociedad, el Estado son cómplices de la irresponsabilidad. Lo que tú hablabas hace ratito era del tema de la maternidad, que además viene determinada por ciertos contextos, ¿no? Sociales, económicos y demás. Pero a eso añadirle otras desigualdades como la clase social. Si la mujer ha podido acceder al estudio, un estudio superior en la universidad, a poder prepararse. Y ahí vienen, ¿no?, las cuestionantes y la falta de políticas públicas en atención a las madres y madres que crían solas. No hay una atención especializada a las madres. Desde hace mucho el patriarcado ha usado la maternidad para manejarnos, para someternos. Y ahora no es diferente. Ahora creo que estamos despertando esas maternidades feministas donde nos cuestionamos muchas cosas. El por qué. Hace rato Mayra hablaba de la carga que tenemos nosotras, pero nadie habla de la carga psicológica que trae al ser madre. Las que somos mamás acá, no sé si todas somos mamás, pero sabemos más o menos el cóctel de emociones por el que se pasa. Y en el que a veces hasta te preguntas, o sea, ¿por qué he decidido esto? ¿O por qué no me han dicho que era así la maternidad? Y ahí también parte el hecho de que la maternidad tiene que ser en comunidad. Es un asunto público y es un asunto también de Estado. Gracias, Karen, muchas gracias. Yo sí. No sé, bueno, Sharon, yo antes tal vez de entrar a tu pregunta sobre el tema de la maternidad racializada, a mí me gustaría un poco hacer énfasis en lo que Ana comentaba hace un momento, ¿no? Sobre toda la experiencia que ha visto en torno a, bueno, a los partos naturales y cómo de alguna forma, o sea, tanto el sistema, el Estado, pero también nosotras a veces nos convertimos un poco en cómplices bueno, pues de toda esta violencia de género que hay a partir de la maternidad. Y lo digo específicamente en el sentido del parto, porque de un tiempo a esta parte prácticamente el parto se ha vuelto un negocio, ¿no? Un negocio en el que, o sea, definitivamente si uno se va a hacer su ecografía, ya definitivamente ya te dicen tienes que ir a cesárea. Desde hace un montón de tiempo las madres bolivianas deben, por un sinfín de ideas que te dicen los médicos, se elige y ya no tienes más opción que el parto por cesárea, ¿no? O sea, el parto natural
ya prácticamente no es lo normal en nuestro país. Y esto es específicamente porque creo que el parto se ha vuelto un negocio de doctores, de clínicas, etcétera, ¿no? Muy pocos doctores te van a decir, mira, estás totalmente óptima para tener un parto natural. Entonces, lo que decía Ana, realmente es el reflejo de prácticamente, o sea, incluso cómo el sistema ha vuelto un negocio la maternidad, ¿no? Y toda la violencia eh, en torno a esto que puede generar, pues, como narraba Anita, respecto a las madres, ¿no? Y esto, después del parto viene lo de la lactancia, y después de la lactancia viene la crianza, y así sucesivamente hasta, bueno, hasta el final de los días. Había un cuadro que realmente a mí lo vi hace mucho tiempo, pero se me quedó de bueno, de una chola aymara. Ustedes saben que las polleras ya pesan, pero en el kepi llevaba a su guagua, pero su guagua era un adulto. Entonces, claro, o sea, era más grande que la mamá, pero lo seguía llevando en el kepi. Y yo creo que eso, o sea, esa imagen, al final, de ahí tal vez quiero enganchar con a la respuesta que tú me mencionabas, si realmente hemos analizado si puede haber una maternidad racializada. Yo creo que evidentemente hay diferentes elementos que condicionan tu ejercicio de maternidad, pero yo creo que más bien hay muchas cosas que unen independientemente a la cultura, a ser a ser una madre blancoide, a ser una madre indígena, a ser una madre de clase media, de clase baja, que más bien son comunes en las mujeres. Y esa idea de que la mamá al final siempre va a tener que cargar en el kepi o en la espalda a la guagua, hasta el final de los días, yo creo que más bien es una cosa que es común a todas las madres, ¿no? O sea, más allá de cualquier elemento, ya sea pues cultural, etcétera. Y yo creo que más bien lo que deberíamos hacer, Sharon, es empezar a analizar sobre aquellos temas que más bien unen y que son un problema independientemente de la situación de la madre, ¿no? Porque tenemos que empezar a hablar de estos temas para que podamos plantear y repensar propuestas de política pública para eso, ¿no? Evidentemente, con seguridad, como todo en la vida, todo pasa por cómo uno vive en el marco de las circunstancias en las que está, y la maternidad no escapa a ello. Sin embargo, creo que lo importante es poder enfocarnos en estas cuestiones comunes, analizar, debatir y más bien unirnos en torno a ello para poder más bien plantear estrategias, políticas, normas que puedan pues ser útiles para todas de forma pues de forma igual y equitativa, ¿no? Gracias. Brisa, bienvenida. No sé si quieres comentar algo respecto a las maternidades. ¿Quieres comentarnos algo? Si has podido escuchar tal vez un poco de la conversación que estamos teniendo. Saludos, Mira, Fabiola, Daniela, a nuestra invitada Carol, a toda la audiencia, ¿no? De nuestro programa Las Caras de Llama, desde una mirada más crítica, reflexiva, desde diferentes realidades, una mirada rural. Sí, lo que sí está claro respecto a la maternidad es el asumir la maternidad, no solamente así como han ido mencionando desde una experiencia como la hermana Ana Choque, en la cuestión de ser una partera, o desde una mirada ya más
ya, bueno, en algunos casos la maternidad es un proceso de racialización. Y si hablamos como un proceso de racialización como mujeres que, por eso el programa también se llama Caras de Llama, porque somos mujeres que de alguna forma hemos visto, hemos sentido o hemos visto esta racialización en diferentes formas, ¿no? Entonces, yo acabo de tener a mi bebé hace un mes, y también ya tengo mío también. Entonces, es evidente, hay ciertas acciones sociales que reproducen acciones machistas, patriarcales, etcétera. Sin embargo, también esta forma de acciones en los hospitales, como se mencionaba, en la familia, en la sociedad, con la reproducción sociocultural, creo que puede ser rebatido siempre y cuando se llegue a consensos familiares, ¿no? Y llegar al consenso familiar involucra de que no solo se hable de un lado de maternidad, sino también se hable de paternidad, de una responsabilidad compartida de todo aspecto, ¿no? Muchas veces en sociedades más acomodadas, incluso se practica como en la mujer choa o guaraní racializada. ¿Por qué? Porque hay condiciones económicas que están de por medio que apartan esta responsabilidad como era directa de crianza, sino como un aporte económico, ¿no? Y por eso es que hay ciertas familias que contratan a personas, a mujeres sobre todo, a mujeres para el criado, el apoyo de la crianza y de las hijas, y al cual le denominan niñera, etcétera, ¿no? Como quieran denominarle. Entonces, esta persona de alguna forma sustituye esta figura, ciertas responsabilidades, tanto de la mujer y como del hombre, que un contrato económico, ¿no? Entonces, esta persona asume estas responsabilidades y por lo general, esto tiende a ser mujeres entonces, algo que muchas veces no se habla, simplemente en algunos casos se limita a hablar exclusivamente a la mujer, pero no a todas estas particularidades que existen dentro de estos procesos de crianza, ¿no? Entonces, y eso sobre todo surge en las ciudades, ¿no? Porque en las áreas dispersas, el proceso de asumir la maternidad o la paternidad o concebir la idea de familia rompe europeos, ¿no? Por lo general, dentro de la forma de la sociedad ahora, desde colegio y instituciones, asume de que la familia tiene que ser mamá, papá, hermanos de manera consanguínea, pero no se asume, digamos, a otro tipo de redes sociales que en las áreas rurales sí se asume y que por eso en las áreas rurales o dispersas esta otra forma de familia al cual se denomina AINU y que no se limita al papá y a la mamá y a la línea sanguínea, permite de que las tías, sobre todo, sean las parteras de las mujeres que están dando a luz y que haya un proceso incluso comunicacional entre una y otra familia de ayuda, ¿no? Entonces se hace todo un protocolo de recepción familiar, pero a veces no tenemos esta mirada y activamente con políticas públicas podemos solucionar estas individualidades de un modelo civilizatorio que se ha ido imponiendo por bastantes años y por qué no decir siglos, ¿no? Si bien muchas naciones están haciendo resistencia a partir de su propia práctica dentro de las mismas comunidades, al momento de interactuar con las ciudades y perpetrarse dentro de las ciudades, hace de que esta memoria de práctica social y cultural, donde se puede cuestionar ciertas
también actividades machistas y patriarcales, pero también se puede valorar estas otras formas y relaciones de cómo las tías, no necesariamente sanguíneas, de la comunidad forman parte de este proceso tan importante que es dar la vida. Muchas gracias, Brisa, por tu aporte un poco entrecortado, pero sí, me parece que sí hemos logrado captar la idea principal. Hermana Ana, yo tengo una consulta particular, me gustaría que nos pudiera comentar y también ahí vamos a complementar con el trabajo también que hace Karen. No sé cómo se vive en las comunidades la paternidad. Aquí en las ciudades sí que hay cuando los hombres no se hacen cargo de sus guaguas o se separan de las madres, tienen que cumplir con el pago de pensiones, de mensualidades para sostener a las guaguas, acompañar para su proceso de crianza, educación, etcétera. No sé si a nivel comunidad usted conoce, nos puede compartir su experiencia también desde ahí. Si hay algún otro tipo de tratamiento o es lo mismo que se hace en las ciudades respecto a estas paternidades, a hombres que ya no se separan de sus esposas y dejan a las guaguas. ¿Hay algo, alguna particularidad, hermana Ana? O es lo mismo que está sucediendo acá en las ciudades? No sé cómo es, si nos pudiera contar, hermana. Bueno, en sí, como partera que yo he visto, ¿no? A nivel provincias, comunidades y también aquí en el área urbana, ¿no? He visto que es casi lo mismo que se lleva, ¿no? Aunque hay, no generalizando, también no hay personas, padres que a veces no les entienden, son muy machistas, ¿no? En algunas comunidades, por ejemplo, yo en el pasado estaba por Ixiamas, a ese lado yo he visto demasiado machismo en los varones, ¿no? Que a veces a una mujer no le entiende, especialmente a la embarazada no les entienden, ¿no? Las mujeres embarazadas cuando están a veces pues presentan cambios de humor, ¿no? A veces brusco, a veces pasan de alegría a la tristeza, porque están embarazadas a veces ya se sienten pues tristes viéndole el carácter de su esposo más que todo, ¿no? Entonces hay a veces muchos esposos, esos hombres que olvidan de las necesidades que tiene la mujer embarazada. Entonces le tratan a veces así bruscamente, pese que la mujer así embarazada tiene que seguir trabajando. No cambia de situación la vida de estar embarazada, ¿no? Sigue lavando ropa, sigue cocinando, sigue trabajando para los hijos. Entonces, a veces esas situaciones no ven los varones, ¿no? A veces esas cosas no cambian de pensamientos, como cómo está la esposa. Entonces, esa situación es casi lo mismo, ¿no? Que se ve también aquí, como en las áreas rurales, ¿no? Gracias, hermana Ana. Eso iba en relación también a lo que Karen impulsa junto con sus compañeras, que es este espacio en redes sociales, que es el sector del padre irresponsable, que me parece importante mencionarlo porque tiene que ver también con la maternidad, con esta maternidad idealizada, con esta maternidad racializada también, que sí tiene que ver y tiene que mencionarse. Karen, ustedes impulsan un espacio donde hacen un escrache público a padres irresponsables. Si nos pudieras compartir al respecto, por favor.
Claro, hermana. Con el colectivo Mamás Sororas de Bolivia, que básicamente somos en su mayoría madres que criamos solas, nos hemos organizado para crear esta página en Facebook por el alto índice de padres irresponsables que hay y también amparados en el Código de las Familias. Nosotros hemos hecho un análisis y hemos podido evidenciar que el Código de las Familias protege más al irresponsable que a los niños, que a los hijos, niñas y niños. Tenemos que esperar 3 meses a que el padre irresponsable incumpla para poder sacar la orden de aprehensión, como si los hijos no comieran 3 meses. Hacer el proceso de liquidación y de aprehensión requiere de un monto económico extra que muchas veces no se pueden llegar a cubrir porque los procesos familiares no son gratuitos. Y también hemos visto vulnerados los derechos nuestros y de nuestros hijos e hijas en la pandemia. Es por eso que nos hemos movido por hacer esta página durante la pandemia y ha funcionado. En muchos casos ha funcionado donde nos han mandado, ¿no? Acá está el depósito, por favor, eliminen la publicación y nosotros le decimos no, porque eso es un antecedente de que tú eres irresponsable. Porque ¿qué nos garantiza que que el próximo mes tú ya no pagues? Entonces, por eso hemos creado este sector de denuncias en el que también les pedimos ciertos requisitos mediante inbox para sacar las denuncias. Hay un alto índice de abandono paterno y también esa normalización que se le ha hecho, ¿no? Claro, hay una suerte de complicidad también social, ¿no? Esta no es algo que es un hecho súper íntimo que queda entre la madre y el padre, este abandono hacia la crianza, sino que es de conocimiento público. Las familias están enteradas de este abandono y aún así no coadyuvan para que esos padres irresponsables se hagan cargo, ¿no? Me resultaba gracioso de que los hombres te escriban luego y te pidan, por favor, borra mi foto, ya he pagado, porque, bueno, hay muchos casos también judiciales donde hombres no quieren hacerse cargo y responsables de sus guaguas y argumentan, no tengo dinero, me falta, no sé qué, no tengo trabajo. Más sin embargo, tienen dinero para seguirles proceso a las madres, arguyendo que esa guagua no es suya, que de quién será, o amedrentando a las abogadas o abogados que apoyan a estas madres que están iniciando procesos, ¿no? Es irónico que sí tengan plata para amedrentar a estas madres que han abandonado, pero no tengan plata para hacerse cargo y asumir responsabilidad sobre esas guaguas, ¿no? Que han traído a esta vida. Son de ¿Perdona? manual porque son de manual los irresponsables, los padres irresponsables, porque les inicias el proceso de la demanda de asistencia familiar y justo quedaron sin trabajo, están en extrema pobreza y todo su show que arman, ¿no? Por no cumplir su responsabilidad. Sí. Pero ahí tal vez una acotación, ¿no? En realidad también creo que hay que ponernos a analizar si el tema, por ejemplo, del ejercicio de la paternidad o la responsabilidad del padre empieza y acaba en lo económico, ¿no? O sea, yo creo que en realidad, evidentemente, es una cuestión importantísima, pero ciertamente, como hay casos como los que describe Karen, entiendo también, y también esto en materia familiar se ve muchísimo, que porque la madre a veces tiene determinado conflicto específico con el padre, o sea, esto trasciende a los hijos, ¿no? Y de repente también, y esto hay que hacer un análisis muy honesto, de que las madres a veces tendemos a monopolizar esa crianza, ¿no? Y creo que ahí tenemos que, en cierta medida, o sea, saber diferenciar de forma
bastante objetiva, o sea, la relación que uno puede tener, que una madre puede tener con el padre, con la relación que los hijos deben tener con el padre. Entonces, es cierto también que existen casos en que por esa misma idealización con la que nos educamos, nos construimos, etcétera, definitivamente decimos, bueno, no, sí, este matrimonio no funcionó o esta relación no funcionó, entonces los hijos se van conmigo, ¿no? La tendencia, por ejemplo, a la custodia compartida, que en otros países y es muy común, es muy difícil que la custodia siempre se le dé de forma exclusiva a la madre. En Bolivia sigue siendo la regla. La regla es que el juez de familia generalmente le conceda la exclusividad de la tenencia a la madre. Entonces, creo que estas cuestiones, yo creo que también son parte y son elementos de lo que inicialmente poníamos sobre la mesa, ¿no? De esa maternidad a la que vamos idealizando y vamos construyendo como realidades en nuestro país. Solamente para acotación, que también hay también hay casos en que las madres efectivamente quieren monopolizar la tenencia de los niños, ¿no? Yo creo que sobre eso que comenta Fabiola es importante mencionar que las reglas no se hacen sobre las excepciones, ¿no? Si de 10 madres es una la que quiere monopolizar, como dice Fabiola, manipular a las guaguas, etcétera, no se puede generalizar y decir, bueno, todas las mamás son unas locas que no quieren soltar a sus guaguas. No digo manipular, Mayra. Yo digo que en general siempre tendemos a querer quedarnos exclusivamente con las guaguas, ¿no? O sea, la tenencia exclusiva, la monopolización no es manipulación. O sea, decía de la tenencia exclusiva de las criaturas. Entiendo, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, sobre todo en esta parte económica que es en la que se hace énfasis, es porque sobre lo económico, sobre el gasto concreto que implica sostener una vida, que es alimentación cuando son peques, la ropa, pañales, etcétera, etcétera, sí hay como un gasto concreto, ¿no? Se puede hacer un presupuesto y decir, bueno, la guagua consume mensualmente tal monto, ¿no? Y sí se puede exigir porque es su responsabilidad sobre una paternidad que está ahí, pero sobre los afectos no se puede. No se puede obligar a un hombre a que quiera a esa guagua. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, como también lo ha comentado Karen, estos hombres lo que hacen es evitar esa paternidad y la mayoría de los casos es no, esa guagua no es mía, ¿de quién será? Y no, pasa de ser el amor de tu vida a decirte ni te conozco o te has metido con Gil y Mil y no, ¿de quién será esa guagua? Lo primero que te van a decir, ¿no? Y pasan a hacerte otros procesos de demostrar que esa guagua es mi guagua y pasan también a otros eventos de violencia sobre esas guaguas, porque hay que llevarlas a esas guaguas a esos lugares para que les tomen la prueba, para que les hagan el reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, sobre lo afectivo no se puede obligar a un hombre a que quiera o no a ese niño o niña, ¿no? Que ha traído, lamentablemente. Pero sobre lo económico sí se tiene que ejercer presión y exigir lo que corresponde porque tiene que asumir su responsabilidad para que todo este paquete no caiga solamente sobre la mujer que va a criar sola en todo el sentido de la palabra, económico, emocional, de cuidados que no son de una hora a tal hora, sino que son 24/7, ¿no? Entonces, el apoyo económico yo considero que es lo mínimo que se les está pidiendo a los hombres. Y más sobre eso, no es que se les pide un estándar de vida de lujo para esas guaguas, hay un mínimo que se les pide. Ahora, si no me equivoco, está calculado sobre el mínimo nacional, que es todavía muchísimo menos de lo que realmente se gasta, y lo que debería ser una guagua, ¿no? En realidad, yo estoy completamente de acuerdo, no digo lo contrario, solamente lo que mencionaba es que creo que o sea, debemos pensar, o sea, en lo posible de no solo quedarnos en como dices, Mayra, lo económico es lo mínimo,
Si es posible de darles responsabilidades de otra naturaleza, o sea, porque al final los afectos también se construyen. Entonces, que puedan estar, que estén ahí, etcétera, creo que también en eso es como que hay que ya empezar a ver la mirada. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que lo económico es lo mínimo con lo que se debe cumplir y a ir pensando en tratar de compartir las otras responsabilidades también, en los casos que evidentemente se puedan. Totalmente estoy de acuerdo que hay casos en los que, o sea, el padre se quiere desentender y evidentemente ahí, o sea, hay que estar prácticamente detrás de que la justicia haga que lo mínimo debe cumplir. Pero cuando hay casos en los que se puede negociar o se puede en todo caso involucrarlos en la crianza, hay que hacerlo también. Karen, ¿querías comentar algo, creo? Sí, en la página no solamente escrachamos al padre responsable, ¿no? Sino el hecho es de visibilizar que la sociedad ha normalizado el abandono paterno. Y lo ha normalizado tanto que hemos tenido presidentes, hemos tenido candidatos, tenemos autoridades que son padres irresponsables. Y en el tema también de violencia es de que el abandono paterno es considerado violencia. Violencia hacia nuestros hijos, hacia nosotras mismas, porque la carga que tenemos es pues la carga económica, la carga social, la carga psicológica y a las discriminaciones a las que estamos expuestas nosotras por todos estos factores. Incluso la discriminación que los mismos jueces ejercen, ¿no? Cuando uno va y pide justicia, porque el dinero no pide una para nosotros. O sea, ¿qué puede ganar una mujer con 700 bolivianos al mes? Cuando gastas con un hijo, gastas por lo mínimo arriba más de 1.500 si no tienes vivienda propia, porque el alquiler no consigues un cuarto pues en 100 pesos. ¿Cuánto comen los niños cuánto comen? Se enferman, crecen, necesitan, se antojan cosas y tú no les puedes decir no hay o tu papá no ha depositado. Aparte de la carga psicológica que ocasiona el abandono paterno en los hijos, ¿no? Gracias, Karen. Compañeras, Sharol, Brisa. Mayra, si me permites decir algo concreto respecto a lo último que están efectivamente, en situaciones de disgregación familiar o en situaciones de familias constituidas que hay relacionamiento dentro de las parejas, el hecho de que la mujer esté desarrollando roles como de ama de casa, etcétera, de crianza exclusiva a los niños, bajo una mirada machista y patriarcal, también es una forma de hacer desentender de las responsabilidades de la paternidad hacia el varón. No necesariamente tiene que haber una pareja para hacer notar las responsabilidades de la crianza de un niño o de una niña. Muchas veces creemos que eso solo se puede visibilizar cuando una familia está disgregada y no es así. En el caso de una familia disgregada, lamentablemente el aparato judicial se ha limitado a dar valores como a criterios económicos y tiempos, ¿no? Y en ese sentido creo que iba la crítica con Fabiola. Fabiola mencionaba de que también pasa este otro lado. O sea, si bien se critica el desentendimiento de los padres, también en algún momento hay un desentendimiento de las mujeres respecto a sus hijos cuando estos hijos son dejados hacia los padres también. Entonces, eso es algo que también hay que hacerlo notar, ¿no? Yo como maestra he observado a varios papás que han asumido esta paternidad en ausencia a una maternidad bajo diferentes circunstancias, ¿no? Y que en algún momento
lo mencionan, pero no pasan por un proceso de victimización, como en unos casos suele suceder con las mujeres, o que en algunos casos buscan monopolizar el sentido de tutela de los niños y de las niñas, ¿no? Y limitar a los papás que de algún momento de repente tienen el bastante interés de tener la tutela de sus hijos, porque tal vez ellos en el proceso en la cual era una familia constituida, tenían cierta con los niños o con niñas y quieren continuar con mayor, así como cuando la mamá se queda con la tutela, ¿no? Pero muchas veces la normativa le hace que, más siquiera la normativa, la posición jurídica del juez, etcétera, hace que se incline de cierta manera, en la mayoría de los casos, hacia las mujeres, ¿no? Y muchas mujeres han sabido utilizar de manera muy estratégica y muy sutil este tipo de situaciones, otras victimizándose también, y eso es algo que debe ser también autocrítica, reflexionado. Obviamente no son en todos los casos, pero ha sucedido, y este efecto ha tenido incluso una relevancia dentro del aspecto político. No es que, por ejemplo, este candidato bastante dogmático, el señor Chi Yun-chun, que en último momento estaba como candidato presidencial, utilizaba este tipo de circunstancias para motivar cierto grupo votante varonil, ¿no? De este tipo de situaciones que se daba dentro de los juzgados, ¿no? De que hay una hacia las mujeres por esta victimización. Entonces, de algunas mujeres también para tener las tutelas, ¿no? Entonces, creo que es algo que también debe ser criticado y debe ser cuestionado también, y no solo que cuando la tutela de un niño o de una niña está a responsabilidad, va a estar o se garantiza de que el niño esté en una buena estadía, o viceversa también en el caso de los varones, ¿no? O en el caso de la familia, el fallecimiento de ambos padres. Entonces, son circunstancias que se dan y que de alguna forma incluso han tenido efectos dentro de un panorama político e incluso electoral. Gracias, Brisa. Bueno, para ir ya cerrando también por la hora, Sharon, no sé si tenemos algunos comentarios o preguntas ahí en la transmisión. Tenemos algunos comentarios en la página, pero no preguntas directas, solo personas que hablan. Bueno, podría leerlos, pero son varios. Pero sí, hay mucha conciencia sobre lo difícil que es la maternidad, sobre todo asumida por la mujer, la carga emocional y la romantización, etcétera. Yo, para cerrar, solo quisiera decir dos cosas. Una, que de verdad tenemos una tarea pendiente, que es hablar de la maternidad con profundidad y de las varias vetas que pueden generarse alrededor de la maternidad, ¿no? Con mucha más precisión y con cosas más específicas. Creo que es una tarea pendiente. Y por otro lado, también, sin ánimo de generar otra discusión, porque ya no tenemos tiempo, pero tengo que decir que cuando viene de un espacio feminista, yo no soy feminista, yo creo que es bastante claro eso, pero porque lo he dicho varias veces, tampoco soy antifeminista, creo que mi espacio es distinto y estoy reflexionando y pienso hacerlo más, pero tengo que decir que cuando alguien, sobre todo una persona que es abiertamente feminista en general, ¿no? Cuando el feminismo me dice, no, tenemos que unirnos porque hay estos puentes. Y yo siempre pienso en lo que pasaba con las sufragistas en Estados Unidos, que usaban a las mujeres cubanas, dominicanas como panfleto y dejaban de lado sus realidades, sus luchas y todo lo que tenía que tratarse de ese lado, porque había que conseguir el voto para la mujer blanca, porque la mujer blanca tenía que ser como el hombre blanco. Y creo que el feminismo blanco sigue haciendo eso de diferentes maneras y creo que siempre es importante ponerlo en claro, nada más. Gracias, Sharon.
A modo de cierre y despedida, Karen, si quisieras decir algo breve, por favor. Bueno, Karen tal vez está ocupadita. Fabiola, a modo de cierre, despedida, si quisieras decir algo y también breve, por favor. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que tenemos que todavía poner muchas cosas en análisis. Creo que este ha sido un buen inicio. Me ha gustado mucho todos los comentarios que todas las hermanas han podido dar. Em, pero me quedo con algo, ¿no? Para el día de hoy teníamos 51 feminicidios en Bolivia, ¿no? 14 en La Paz. Eh, Detrás de cada uno de ellos existen historias que son muy dramáticas, que vienen en muchos casos, precisamente si analizamos cada uno de ellos, y creo que sería un trabajo fantástico ese, poder analizar en qué medida esto de la maternidad idealizada, que hace un momento, bueno, al inicio de la sesión hablábamos, eh, influyen para generar estos actos de violencia, ¿no? Como un acto de violencia verbal, un acto de violencia psicológico, un acto de violencia económico, puede terminar en un acto bueno, en un feminicidio, ¿no? Y qué cosas, qué historias se entretejen entre estas cifras que tenemos. Puedo tal vez mencionar tres que son los que tal vez han tenido mayor connotación. El caso de Vilma Zurita, de 29 años, apuñalada en la Puerta del Quetal. Lisette Montaño, de 25 años, igual también apuñalada por una nueva pareja cuando ya había escapado de un concubino violento. En Santa Cruz también, el caso de Edith, de 26 años, que al final el victimario termina alegando su muerte a causa de la desobediencia. Entonces creo en realidad que queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, para comentarle a Sharo que yo tampoco soy feminista, o sea, no es un tema en el que yo trabaje mucho, pero sí estoy totalmente segura de que hay muchas cuestiones por hacer en tema de política pública y de normativa para poder, por lo menos, hacer más fácil la maternidad a las mujeres bolivianas, ¿no? Y evidentemente estas políticas públicas deben mirar estos actos de violencia y estas cifras de feminicidio y en qué medida están vinculadas a estos estándares, a estas pautas sociales, estas pautas o modelos históricos, ¿no? Que de alguna manera marcan el paso de la maternidad en nuestro país. Por el resto, muchas gracias y bueno, pues espero que no sea la última vez que nos podamos sentar a debatir y a construir juntas. Gracias, Fabiola. Hermana Ana, a modo de cierre, de despedida, si quisiera comentar algo más. Bueno, en sí, yo diría, ¿no? Que estamos pasando las mujeres esta violencia, a veces psicológica, tal vez física también. En- Se vive en un ambiente donde se ejerce violencia, podría aumentar también más riesgos, que la madre sea, ¿no? Víctima de golpes, tal vez de empujones, ¿no? Que le podría causar, provocarle lesiones. Yo quisiera decir, ¿no? Así como mamá y como mujer, tenemos que unirnos como mujeres para poder eh, ayudar, ¿no? A crear y a generar nuevas leyes y normas que puedan ayudar a las mujeres, madres, y en la constitución política del Estado, ¿no? Tenemos que empezar a luchar por nuestra política, que
eh, tenemos que ayudar a las mujeres, ¿no? Más que todo, con todas estas violencias que hay, como dice la hermana, ¿no? Fabiola, que hay tantas víctimas apuñaladas, maltratadas. Yo creo que tenemos que unirnos todas las mujeres para salir adelante. Buenas noches a todos, compañeras, hermanas. Gracias, hermana Ana. Brisa, tu despedida, por favor. Sí, efectivamente, este es un tema que en realidad estamos empezando a reflexionarlo en estos programas ahora, pero no como algo cerrado, sino como algo que nos va a aperturar a seguir reflexionando, analizando, porque también estos son espacios, ¿no? Donde nos estamos uniendo a reflexionar, a analizar y a ver todo este tipo de situaciones respecto al patrimonio y el machismo ha penetrado dentro de nuestras relaciones sociales, ¿no? Que se reproducen de la familia y ahí donde está. Acciones y actuares violentos, ¿no? Que es lo que se reclama dentro de este proceso de normalización. Está claro que el tema de maternidad tiene variaciones en el caso de una maternidad en niñas, en mujeres muy jóvenes, o ser mujeres que ya sean, pero que ya tienen varios hijos. Entonces, hay muchas variaciones, hay muchos aspectos que reflexionar, porque en todos esos procesos sí hay violencias que deben dejar de ser normalizados, ¿no? Entonces, claro es que no vamos a dar, como en el caso judicial, o decisiones marcadas solamente en la normativa, sino hay que hablar sobre las actitudes, sobre los sentimientos, que muchas veces no se habla de aquello, ¿no? Sobre cómo se siente la mujer, cómo se sienten los niños bajo este tipo de situaciones. Es lo que también habría que hablar, y también el papá, ¿no? En algún momento hay papás también responsables, no todos van a ser irresponsables, pero que no se está reflexionando con esa importancia para no generar confrontaciones, porque muchas veces pareciera que se buscaran confrontaciones, ¿no? Sino más bien reflexiones, ¿no? De uno y de otros, ¿no? Entonces, vamos, yo quiero seguir reflexionando en otros programas también, este tema que, como bien lo decía Sharol, es viendo vetas más de reflexión y de análisis. Bien, bueno, nos hemos extendido un poco con este tema y aún así sentimos que nos falta profundizar mucho más, hay mucho que hablar. Sin duda este país es un país profundamente machista y también profundamente racista. Hay que ahondar muchísimo más en estos temas. Está fuerte esto del machismo, del racismo presente constantemente. Y la maternidad no es una excepción. En la maternidad también está presente y muchísimo más fuerte aún el machismo y el racismo, claro que sí, tiene que ver, tiene todo que ver. Las mujeres en general no estamos en el mismo barco, las madres muchísimo menos están en el mismo barco. Hay madres de primera, de segunda y están las hermanas que el Día de las Madres, el 27 de mayo, cuando ustedes ven toda la ciudad de La Paz llena de tarjetitas, de flores, de tortitas, etcétera, son otras madres quienes han elaborado esas tortitas, esas florcitas, esas tarjetitas. Entonces, no estamos en el mismo barco. Las madres bolivianas no están en el mismo barco, están en condiciones totalmente diferentes. Y lo más grave aún ahora, en 2021, seguimos debatiendo y hablando para que por favor se considere a las madres como personas, como individualidades, como personas que tienen derechos más allá de obligaciones y más allá de esta idealización del ser madre aquí en Bolivia.
Vamos a seguir, ojalá tengamos más oportunidades para hablar sobre este tema. Muchísimas gracias a todas por haber estado acá. Karen tuvo que salir porque, bueno, está con su guagüita y tiene que atenderla, así que se ha despedido. Y nada, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en la página del Hicha, en la transmisión. Gracias al Wilmer también que nos ha hecho la parte técnica, por la paciencia. Y un abrazo a todas. Nos vemos el próximo lunes con Las Caras de Llama.